Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos, grande es su amor y por siempre. Grande es su amor. El tema de hoy es la obediencia. Y se debe de obediencia, la obediencia dice en este capítulo, la obediencia a las autoridades civiles, a las autoridades eclesiásticas y a las superiores en general. O sea, tenemos que obediencia a todo. Por ejemplo, en la familia, obviamente a la cabeza que es el padre, a la madre, a los padres. Obediencia a los hermanos mayores. En la escuela, la obediencia al maestro. En el trabajo, al superior inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios que el primero que se hizo obediente fue nuestro Señor Jesucristo. En las escrituras, en la Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y en los infiernos. Palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta pues que el primer obediente, el que nos da el ejemplo de todo siempre, nuestro Señor Jesucristo. No le piden cualquier cosa. Nosotros luego nos renegamos porque nos dicen: hijo, ve a las tortillas, hijo, ve hablarle a tu hermana, hijo, ve, avienta la ropa, recoge tu ropa, ponte a barrer, ponte a trapear, lávame esos trastes, y nos brincamos por cualquier cosita. Aquí el Dios Padre le pide al Hijo, para la redención del género humano, un sacrificio alto. Y Él dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más ignominiosa que puede haber existido. Humillaciones, torturas, de todo tipo, y finalmente muerto en cruz con un sufrimiento bárbaro, hasta que derrama Él toda su sangre, hasta la última gota de su sangre, dice, y hasta el último líquido en su ser. Y esto sirve pues para redimir el género humano. En otra palabra de Dios vemos aquí la obediencia a los padres. En el libro del Eclesiástico, yo cuando doy mis pláticas, cuando vamos a la bendición de las casas, siempre doy esta palabra de Dios, Eclesiástico capítulo 3. Aquí viene del 1 al 18, vamos a leerlo todo porque no es mucho. Dice, respeto a los padres. Esto nos habla a nosotros, Manolito, a los hijos. Dice, hijos míos, escúchenme que soy su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. Porque el Señor da más honor al padre que a los hijos, y confirma el derecho de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. Impresionante, el que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. Yo creo que aquí claramente viene implícita una promesa del Señor de conversión.
por haber sido pues uno respetuoso a sus padres, sin duda alguna, pues te va a dar la conversión para que pueda hacer ese perdón pleno. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos, y cuando ore será escuchado. Esto está también implícito, lo que nos está diciendo, será escuchado. Quiere decir que nos va a conceder lo que nos pidamos. Es una cuestión lógica. Nosotros por obediencia nos sujetamos a nuestros padres durante nuestra vida, y de manera sobrenatural nos estamos sujetando a la autoridad de Dios. Por eso, de manera sobrenatural. Entonces, el que fue buen hijo, buena hija, le dice, cuando tus hijos serán tu alegría. O sea, dice, va a repetir este mismo proceso. Tú fuiste buen hijo, tus hijos serán buenos hijos. Y nos dice, el que fue buen hijo en esta vida, yo lo escucharé, será escuchado. Aquí viene implícita la promesa de te voy a conceder lo que me pidas. Por ejemplo, tu hijo está enfermo, está grave, tu marido, pues una infección o algo que tú le pidas, Señor, apiádate de nosotros. Y dice, te voy a escuchar, te voy a conceder lo que me pides porque tú siempre me obedeciste. Por eso aquí viene implícita, no es cualquier promesa que nos hace el Señor por haber sido buenos hijos. Continúa. El que respeta a su padre tendrá una larga vida. El que respeta a su padre tendrá una larga vida. Aquí está implícito, aquí el caso, por ejemplo, de nuestra amiga Luisita, que cumplió el mes de junio 102 años. Y yo voy a repetir el testimonio que siempre les doy. Cuando cumplió 98 años, estábamos en la primera comunión de mi hija. Siempre lo hacen bola porque tiene su carisma muy especial, muy dicharachera, tiene mucha energía, muy alegre, le gusta mucho hacer chistes. Entonces estaban reunidos y yo acababa de dar ese tema aquí precisamente y le pregunté, Luisita, quiero hacer una pregunta. Se pone muy seria. Sí, dime, ¿usted fue buena hija? Porque yo quería probar este punto. ¿Usted fue buena hija? Le pregunté y me dice, sí, fui muy buena hija. Pero hasta se enderezó con una seguridad, dice, sí fui muy buena hija. Pero lo que me quedó a mí grabado y que doy testimonio muchas veces es lo que a continuación me dijo. Yo no tenía de otra, Ricardo. Mi madre envidió siendo joven y yo veía cómo trabajaba para mantenernos y cómo después de trabajar llegaba a la casa a hacernos de comer, a atendernos con mucho amor. Se estaba repitiendo lo que ella vio en la mamá, a una mamá amorosa, servicial, atenta. Me repitió ese testimonio de la mamá que siendo viuda, digo, no es un caso normal. Aquí si alguna de ustedes enviudara o que conocemos otras muchas viudas, a lo mejor hasta se amargan o se van por otro camino y reniegan contra Dios, ¿por qué me lo quitaste, Señor? Y trabajan al doble, al triple. Mas sin embargo la mamá de Luisita dijo, amorosa, trabajadora, y termina diciendo, mi mamá era una santa. O sea, ¿yo para dónde me hacía? No me quedó otra más que seguir el ejemplo que ella me dio. Esto yo lo he platicado en las casas porque sí es impresionante. Yo no tenía, eso también es una lección para nosotros como padres, el darse testimonio, ¿verdad? De amor, de confianza, de servir con alegría, de corregir también con amor, como dice el ingeniero Benjamín, una corrección fraterna. A ver, pero esperar el momento. A veces el hijo es desobediente, está de mala, está enojado, no es el momento. No es buscar una confrontación porque no va a funcionar para nada. Al contrario, causamos más escozor, más dolor, más daño, más resentimientos. Hay que esperar que las aguas tomen su nivel y entonces Dios pone el momento. Siempre pasa lo mismo, pone esa gracia especial y el chavo, la mujer chachita, llega como dicen, con la cabeza agacha y papá, pues discúlpame, mamá, perdóname, es que me gritaste muy feo. No, por eso hay que esperar un momento y entonces, hija, acuérdate que te estoy corrigiendo, te estoy limitando por tu bien. Yo no te deseo nada malo, al contrario, deseo algo bueno para ti y por eso es la razón de que yo te esté limitando en ciertas cosas. Pero hay que esperar un momento, si no, no va a funcionar. Dios pone un momento de gracia en el que están como con las manos desarmadas. Pero es muy bonito, una larga vida. Luisita acaba de cumplir en junio 102 años.
Y a mí me sorprendió porque dijo, a los 98 ya di el viejazo, dice, ya para subir, porque duerme en planta alta, para subir ocupa un bastoncito. 98 años, dijo, ya di el viejazo. No, sabemos, menos 50, ya nos cansamos de caminar una cuadra, subimos las escaleras a nuestro cuarto y parece que corremos un maratón, pues así estamos. Y ya a los 98 dije, ya di el viejazo. Dios cumple sus palabras. Nosotros nos rajamos a veces, pero Dios siempre cumple. Para que entiendan eso. Una larga vida. Dice, quien obedece al Señor, complace a su madre, y sirve al Señor sirviendo a sus padres como amos. Sirve al Señor sirviendo a sus padres. Lo que estamos diciendo, de manera sobrenatural, estamos obedeciendo a Dios mismo, y Él se complace, y entonces lo que le pidamos nos va a conceder, o nos lo va a conceder, siempre y cuando pues sea bueno para nuestra alma y no nos perjudique. Pero por ejemplo, pedir la salud, si no lo puede conceder. Pedir la conversión de nuestro prójimo, no la va a conceder. Pedir la mejoría en algún aspecto, claro que nos la concede, siempre y cuando nos sean, porque luego le decimos, como recuerdo yo en un disco del Santo Cura de Ars, que decía una persona que tenía, dice, 2 carretillas. Antes no había vehículos ni camiones de carga. Tenía 2 carretillas tipo metálicas, pero eran de madera antes, con su rueda rudimentaria, de madera. Y le decía al Señor, ay Señor, dice, si tuviera 2 carretas esas grandes, ¿no? Jaladas por mulas o por caballos, pues imagínate, y podría transportar 10 veces o 20 o 30 veces o 50 veces más material y ganar más, obviamente en ese contexto ganar más por su trabajo. Y decía él, ay Señor, si me concedieras tener 2 carretas, yo te prometo que donaría una. Y le dice a alguien que lo escuchaba, cuando estaba haciendo su oración, que lo estaba escuchando, y dice, oye, no tienes 2 carretas, pero tienes 2 carretillas, ¿por qué no le ofrece al Señor una? Ah, no, porque estas sí las tengo. No. Lo que yo tengo me duele desprenderme de ello. Sí. Y pido algo grande, así, porque nosotros podemos pedir, ay Señor, concédeme salir el mes o tener lo suficiente para mantener a mi familia, no lo puede conceder, pues no hay problema. Pero luego decimos, bueno, pues ya que estoy pidiendo, pues concédeme unos 10 millones, pues para hacer caridad, luego justificamos y decimos, eso no es mentira, pues si a Dios no lo podemos engañar, nos puede conceder pagar nuestras deudas y muchos van a decir, los 3 limitados justos, el padre Lorenzo hace mucha caridad y ayer a veces que vamos a las casas y le dan, y dice, híjole, dice, el Señor es exactísimo. La necesidad que tengo, las plasmas que me piden, haz de cuenta, cuando voy a las casas me dan exactamente, no me da nada de más, me da exactamente lo necesario. Es muy exacto él, ¿verdad? Luego dice, de palabra y obra honra a tu padre. Quiere decir que nada más no con la boca, sino también con los hechos. Porque la bendición del Padre asegura la casa de sus hijos. La bendición del Padre asegura la casa de sus hijos. Cuando vamos a las casas, la primerita oración que hacemos, que se hace el Padre, que te decía yo ayer, es el rompimiento de maldiciones de padres a hijos. El padre, la hija o el hijo es rebelde y lo primerito, ya me tienes hasta aquí, lo vas a pagar con tus hijos. Tu novia te va a hacer así como tú me haces, tu esposa te va a hacer igual, tus hijos van a ser igual o peor que tú. Aunque no digamos te maldigo, eso es una maldición muy clara, para que lo entiendan. Por eso es que nunca, por ninguna razón debemos maldecir a nuestros hijos. Paciencia, prudencia, tranquilidad, hasta el momento de dialogar. Nunca debemos hacer eso, y esta maldición es muy común. Hay testimonios impresionantes de esto. Recuerdo ahorita el ingeniero Benjamín Sepúlveda, en una ocasión dando un curso de espiritualidad en una parroquia, toca este tema y uno de los asistentes se acerca a él para hablar en privado y le dice, fíjese que a mí mi mamá me maldijo. Yo era un hijo muy, pues de alguna manera rebelde, y todas las cosas que suceden en la casa eran culpa mía, pero en una ocasión mi hermano fue culpable de algo, no recuerdo el hecho. Cuando llega este cuate, la mamá dijo, pues fue pues siempre es él.
y le pone una regañada. Sabiendo él que era su hermano, no dijo nada, pero como venganza, dice, empezó a pelear al hermano. Y dice, al grado que llegaron los golpes. Y se dan un buen agarre, dice, y la mamá, dice, se acerca a separarlos, y yo la aviento en mi momento de ofuscación, agarra a la mamá y la avienta y la tira al suelo. Y en el suelo la mamá le dice, te maldigo, serás maldito y nunca te va a ir bien, y te va a ir así, así, así. Se le salió, pues la mamá también ya la tenía, yo creo, hasta aquí, su tolerancia, su paciencia, lo maldice. Dice que ese día se sale de su casa y ya no regresó más. Se casa él, casado, tiene 2 hijos y los 2 vienen con problemas. Los 2 usaban silla de ruedas, o sea, eran discapacitados los 2, solo les llaman con capacidades diferentes, 2 de sus hijos. Entonces le dice el ingeniero, pero antes de morir mi mamá me mandó a hablar, me pidió perdón y yo también le pide perdón, nos perdonamos, y dice, quedamos en paz. Y dice el ingeniero, sí, pues qué bueno que se perdonaron, pero eso no corta la maldición que ella pronunció sobre ti, porque es como si el mismo Dios te hubiera maldecido. Entonces, como si el mismo Dios lo hubiera maldecido. O sea, eso no se rompe por el simple perdón, sí, por quien lo hizo. Porque lo hizo. Sí, porque lo hizo el papá o la mamá, en este caso fue la mamá. Entonces, pero no te preocupes, lo mandó con un exorcista, no sé con quién lo mandó en aquel tiempo, a que le hiciera este tipo de cortes de maldición de padres a hijos. Se lo encuentra, no sé si a los 2 o 3 meses después, y le dice, le voy a dar un testimonio. Yo no duraba en los trabajos, soy artesano en Tonalá, y paso de taller en taller porque por alguna razón, aunque trabajo bien, me corren, y batallo mucho con mi economía, batallo con mi esposa, por digo que no hay que comer a veces. Y es un peregrinar. A raíz de que fue que se me cortó esta maldición, y se me ha ido muy bien. Ahora se pelean los mismos alfareros por mi trabajo. Soy muy exitoso y vendo mucho y me va muy bien. O sea, cambió literalmente toda su fortuna, podría decirse, a raíz de que se cortó esta maldición, para que tenga mucho cuidado con nuestros hijos, con lo que decimos. Y dice, y la maldición de la madre arranca de raíz sus cimientos. No te aproveches de la deshonra de tu padre, que no es provechosa para ti su deshonra. Porque el honor de un hombre está en la honra de su padre, y la vergüenza de los hijos en la deshonra de la madre. Hay veces que se mofan hasta eso, de la desgracia del papá o de la mamá, y la honra del padre es la honra del hijo. Yo recuerdo un amigo mío de la facultad que, no sé, íbamos a un pueblo, íbamos a una fiesta, a Tanuato, y pasamos por la barca, y dijo, mi papá me encargó de dejar en la barca unas cosas con un amigo, y cuando llega, pues obviamente no lo conocía, pues yo creo que lo conoció de niño, y le dice, soy el hijo de fulanito de tal. Y el Señor cambia su expresión inmediatamente. ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo está tu papá? Y se dio cuenta, dice, mi amigo, es que a mi papá lo tienen todos sus amigos lo tienen en una estima muy alta, porque siempre fue un hombre recto, honrado, en el que se podía confiar, en el que podían platicar y guardar un secreto, tener la confianza pues necesaria, y lo tienen mucho. Dice, y yo me di cuenta pues cómo el Señor se desvió. Te falta dinero, ocupas algo, a dónde vas. No, me encargó mucho mi papá que viniera a saludarlo, le trajo este encargo, nada más, muchas gracias, pero se vio la diferencia. Aquí se explica esta palabra, la honra de tu padre te precede, pero la deshonra también. Por eso no hay que ser escarnio ni exaltar, burlarse de tu padre o de tu madre, ¿verdad? A veces que le conocemos un defecto a nuestra madre, lo multiplicamos, o sabemos que fue infiel o algo y lo multiplicamos, cosas así, eso no es bueno, burlarse. Por eso también inclusive es cuidar nosotros a veces nuestra lengua. Cuando hablamos, por ejemplo, de los abuelos o de las abuelas o del prójimo, ¿verdad? Decimos, tu abuela era así, pues no es honra para nosotros.
era un don nadie, o era un don Juan, o era esto, era un malandrín, era un ratero. Eso no es bueno. Por eso es mejor la prudencia, callarnos la boquita, y no beneficia a nadie, a nuestros hijos, a nuestros nietos, platicar o de la deshonra de uno familiar. Dice, el que escucha juzga a las naciones, el que se dedica a ella vivirá seguro. Quien confía en ella la recibirá en herencia. Ya me pasé. Este es capítulo 4. Hijo, sé el apoyo de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes disgustos. Aunque se debilite su mente, sé indulgente con él. No lo desprecies, tú que estás en pleno vigor. La ayuda prestada al Padre no quedará en el olvido. Te servirá de reparación por tus pecados. Cuando estés atribulado, el Señor se acordará de ti. Y como hielo ante el calor, desaparecerán tus pecados. En algunas otras Biblias dice ahí, como el sol derrite el hielo, yo derretiré tus pecados cuando estés junto a mí. A fin de cuentas es lo mismo que están diciendo el Señor: por haber sido buen hijo, tus pecados van por mi cuenta. Y también más atrás que nos habla de ser misericordiosos, no solamente con nuestro prójimo, sino con nuestro Padre. Si ser caritativos, hacer una obra de caridad con una persona ajena tiene un mérito, dice, pero el tener una caridad, un acto misericordioso con un padre, con una madre, tiene méritos más extraordinarios, pues, porque es con Dios mismo con quien lo haces. Y ahora no sé, y ahora ese es espantoso, te asustas, que ya el viejito ya están esperando que llegue a cierta edad o que reciba la pensión o algo para mandarlo al asilo. Digo, no sé, yo por ejemplo en mi familia siempre hemos atendido a nuestros enfermitos, a nuestras familias en la familia. Pues nosotros vamos a llegar a ese término, ¿verdad? Casi diríamos, con la vara que midas serás medido. Al rato decir, oye, ¿por qué me tratas así, hijo? Pues tú hiciste lo mismito, ¿de qué te sorprendes? Hay que ser caritativos con nuestros ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? No nos causa ningún daño el ser caritativos, aunque nos desesperen, que no debe de ser. Yo no entiendo por qué hay gente que desespera por atender a sus padres, a sus abuelos. No debe de ser. Hay que tener en cuenta que para allá vamos nosotros, y hay que tener en cuenta pues que vuelven a ser niños, ¿no? Dicen. Y lo dice claramente el Señor: la ayuda prestada al Padre no quedará en el olvido. Te servirá de reparación por tus pecados. Quien desampara a su padre es un blasfemo, un maldito del Señor quien maltrata a su madre. Yo cuando voy a casa, si me dicen, no, pues este es groserísimo y me humilla y me lamenta, por teléfono ya no fui, yo no la vi a esta persona, hablé con ella por teléfono y dice que uno de sus hijos, el mayor, se separaron, pero es que ahí envenenan pues los padres a los hijos. El papá tiene dinero, dice, pues le concede todo a mi hijo, el mayor. No, dice, viene aquí a veces y por cualquier pretexto empieza a ofenderme. La última vez llegó un colmo, lo tuve que correr porque me mentó la madre, así de fácil. Me lo refrescó y yo le dije, pobre de tu hijo. ¿Por qué? No, pues esa es palabra de Dios. Quien le da causa lágrimas a quien lo ofende, imagínate a quién estás ofendiendo, es como blasfemar, es una blasfemia total y pura. Va a pagar consecuencias definitivamente. Yo le dije, pues invítame a ir con él. Bueno, pero luego les digo, en ese instante les entra como una conciencia, como una... Pero después se les olvida y ya no lo hacen. Bueno, pues ya yo cumplo con lo mío, cada quien cumple. Como dice en los novísimos, el Señor nos va a tomar cuenta de las gracias, no solo las que tomamos, sino las que desperdiciamos o las que dejamos pasar. Ahí el Señor le estaba dando la oportunidad de recibir una gracia especial y dicen luego, porque ahorita no tengo tiempo, no se acomodan los horarios, no trabaja, estudia. Bueno, entonces valora más, siguen con el problema, pero eso bien valdría pedir un permiso y estar ahí en esa situación, en esa bendición grande. Continuamos. Hijo, actúa siempre con dulzura y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más te debes humillar, y así obtendrás el favor del Señor.
porque el poder del Señor es grande, pero acepta que lo honren los humildes. Bueno, hasta aquí ya después realmente ya está cambiando estas palabras de Dios, todo lo que las bendiciones por el Hijo, porque la razón porque el Hijo respeta y obedece a los padres. Son grandes, no son cualquier promesa, muy bonitas, que nos debe hacer reflexionar y cambiar. Esta es la obediencia a los padres, pero también tenemos aquí en las Escrituras el tributo al templo. Mateo 17. Mateo 17 dice del 24 al 27. Dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto? Pedro contestó: sí. Al entrar Pedro en la casa, se anticipó Jesús a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran los impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su país o a los extranjeros? Pedro contestó: a los extranjeros. Jesús les dijo: por tanto, los ciudadanos de su país están exentos. Con todo, para que no se ofendan, ve al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. Abre la boca y encontrarás una moneda de plata. La tomas y la dejas por mí y por ti. Y la das por mí y por ti. O sea, le paga los impuestos por ti y por mí. Nos está diciendo el Señor: yo soy hijo de Dios, soy Dios mismo. Yo no tengo obligación de pagar el impuesto al templo. Pero dice, para no escandalizar, me voy a sujetar a la obediencia. Ve, saca un pez, abre la boca, saca una moneda de plata y paga el impuesto por mí y paga el impuesto por ti. Se sujeta a la obediencia. Esa es la obediencia eclesiástica, porque era el impuesto pues al templo. Pero no solo ahí. Dice el tributo al César, Mateo 22. Dice en Mateo 22, del 15 al 22. Entonces los fariseos se pusieron de acuerdo para buscar en las palabras de Jesús algún motivo para acusarlo, y le enviaron a algunos de sus discípulos con los partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te dejas influenciar por nadie. Pues no miras las apariencias de las personas. Dinos pues tu parecer de las personas. Dinos pues tu parecer. ¿Estamos obligados a pagar el impuesto al emperador o no? Jesús se dio cuenta de su mala intención y les contestó: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le respondieron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, los dejaron y se fueron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues está muy claro, ¿verdad? Querían poner una trampa, querían poner al gobierno romano contra él y ir de chismosos para condenarlo, para pues, causar un problema. Y él, con su sabiduría infinita, les dijo: para pronto, pues, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Pues del emperador, pues dale al emperador lo que es de él. Si es el impuesto del emperador, pues voy a pagar tus impuestos. Y dale a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? A César, a Dios lo que es de Dios. Bueno, estamos hablando de la sujeción, a la obediencia, a las leyes del mundo, pues al emperador. Y luego nos dice la obediencia en general, primera de Pedro. Primera de Pedro. Acá está. Primera de Pedro. Dice capítulo 2 del 13 al 25. En atención al Señor obedezcan respetuosamente a toda institución humana, ya sea al jefe de Estado en cuanto soberano, ya sea a los gobernantes en cuanto enviados por él para castigar a los malhechores y premiar a los que actúan bien, pues esa es la voluntad de Dios, que al hacer el bien hagan callar la ignorancia de los necios.
Ustedes son libres, pero no utilicen la libertad como pretexto para el mal, sino para servir a Dios. Muestren aprecio a todos, amen a sus hermanos, respeten a Dios, honren al jefe del Estado. Eso es la obediencia pues a las leyes de tránsito, las leyes de pagar impuestos, a todo tipo de leyes que hay. Debemos sujetarnos. Aquí no está diciendo Dios lo mismo, nos manda. No decir, no, pues esto no, o esto sí. Es una palabra que Sí. se habla con respeto. Otra obediencia en la familia dice que las esposas obedezcan respetuosamente a sus maridos para que si algunos son reacios al mensaje de salvación puedan ser conquistados no con palabras sino por el comportamiento de sus esposas al contemplar su conducta irreprochable y respetuosa. Aquí no solamente nos habla de la obediencia sino también del testimonio. ¿Cómo será uno conquistado? Por ese actuar respetuoso. Acabo de ir a una bendición con el padre Lorenzo, fuimos a lograr el sábado. Yo no sabía, le digo al padre, antes no toqué nada de filosofía. El señor de la casa, ya mayor, es maestro de filosofía en el seminario de Guadalajara. Pero como tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, toda mi plática se le dirigía a la señora. Toda mi plática. Y yo me quedé extrañado. Cuando ya el Señor nos acompaña, me dijo, yo soy maestro de filosofía en el seminario de Guadalajara. Y le digo al padre, qué bueno que no toqué filosofía, pero me iba a verme mal. Y entonces dije, ya entendí. Porque el Señor me guió con la señora la veía molesta, platicaba ella que tenían 5 negocios de pollos, como franquicias, y que ya no le quedaba más que una, y esa una estaba dividida, que nada más tienen la mitad, que apenas tenían pues para comer, nada más lo necesario. Después entendí pues la persecución, maestro de filosofía en la escuela, muy pegado a Dios, al Señor, pero la señora no en la misma sintonía, como que sí renegaba de más en este aspecto. Y guié mi plática hacia este aspecto, como que tenían, lo hicimos renovar ahí sus votos matrimoniales, y le dije, la manera tú de subsanar todo, le dije esto, con tu testimonio, le dije esto, mira, cuando tu esposo enferma y está postrado en cama, que le es imposible realizar sus labores cotidianas, porque a lo mejor se quebró un pie, a lo mejor está grave, postrado, ocupa que inclusive le arrimes tú el vaso con el agua para las medicinas, ocupe que le lleves de comer ahí mismo, ocupe muchas situaciones, y normalmente la esposa o la mujer lo hace con cariño, o lo hace porque conoce o sabe que hay una situación en la que él no puede valerse por sí mismo, y lo hace uno normalmente así, o no, me equivoco yo, ¿verdad? O un hijo, vas y lo atiendes con amor, no reniegas, ya me hartó, no, pues sabes que no puede ir a valerse por sí mismo. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, actuamos así. A veces tú puedes tener un problema con un vecino, con un amigo, con tu marido, y no debes verlo con soberbia ni enojarte de que te pide un favor. Debes verlo como ese que está minusválido, que está discapacitado, que está encamado, que no está en toda su plenitud, y cuando está así lo sirve, pues es lo mismito. Tú sabes que está alejado de Dios, que no está en plenitud, que no conoce al Señor, entonces sírvelo de esa manera. Pobrecito, pues está enojado, está molesto porque no lo conoce. Porque si nosotros conocemos a Dios, no somos así, no, hay amor, hay paciencia, hay tolerancia en nuestro corazón. Cuando no, quiere decir que si no estamos así, nos falta. Pero aquí es muy bonita esta palabra de Dios que nos dice cómo va uno a hacerlo, dice. Porque los reacios al mensaje de salvación pueden ser conquistados no con palabras, sino por el comportamiento de sus esposas. Al contemplar su conducta irreprochable y respetuosa, no se preocupen por el adorno exterior, peinados, alhajas de oro, vestidos elegantes, sino por el interior, el corazón humano, el adorno imperecedero de un espíritu apacible y sereno. Esa es la verdadera belleza a los ojos de Dios. Porque así se adornan en otro tiempo aquellas santas mujeres que tenían puesta su esperanza en Dios, obedeciendo respetuosamente a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham,
llamándolo Señor. Ustedes serán como ella, si hacen el bien sin dejarse atemorizar por nada. De modo semejante ustedes, los maridos, sean comprensivos en las convivencias con sus mujeres, pues la mujer es un ser más delicado, y trátenla con respeto, pues están llamadas a heredar con ustedes la gracia de la vida. Así, sus oraciones serán siempre escuchadas. Pues aquí también a nosotros los maridos nos dicen, sean ustedes comprensivos, sean pacientes, sean amorosos, para que sí, cuando oren, los dos sean escuchados. Lo que decimos otras veces, ¿no? La oración en familia o en el matrimonio tiene más poder que la oración sola. Bueno, dice atrás, nosotros sujetamos de manera sobrenatural, decíamos, en obediencia. Es hermoso, pues, lo siguiente, miren. Nosotros debemos sujetarnos a la obediencia al superior de una manera auténtica para revelarnos su voluntad. Por esto se debe obedecer a todos los superiores, cualquiera que sea su rango, y aún los que suplen temporalmente a los superiores, pues no hay jerarquía en obediencia, solo hay áreas de acción. Al Santísimo lo adoramos quien quiera que lo lleve. La obediencia no debe ser solo exterior, sino también interior, adhiriendo la voluntad a lo que se hace, incluidas las autoridades civiles, como mandan legítimamente. Cuando el superior manda, nos da a conocer la voluntad de Dios y tenemos que abrazarla con el corazón. Por ejemplo, San José obedeció a la autoridad civil, haciendo que con esto se cumpliera la profecía del nacimiento de Jesús en Belén. En Lucas 2, 1, 7, manda un edicto del emperador Augusto, de que todos deben de hacer un censo y todos deben registrarse en su ciudad de nacimiento. Y esto obliga a José, como era de la estirpe de David, a irse a empadronar o a hacer el censo en Belén. Estando la Virgen embarazada, encinta, ahí es donde se alivia. Si él no haya sido obediente, no se cumple la profecía. Mas sin embargo, en esa obediencia que ya estaba ahí, al ser obediente él, se cumple la profecía y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nace en Belén, como estaba escrito como estaba ya predicho en las Escrituras. José obedece nuevamente cuando el ángel le ordena tomar a la Virgen María y huir a Egipto para salvar al niño. En Mateo 2, de 13 al 15. Acuérdense que se le aparece el ángel en sueños y le dice, agarra al niño y huye a Egipto, que yo te volveré a llamar cuando sea necesario regresar. El emperador Herodes, como vio que nunca regresaron los reyes magos a anunciarles dónde había nacido, porque los quiere engañar, les dice, ¿a dónde van? Pues venimos a adorar al que nació, al que debe ser rey del universo, guau. Y entonces le dice, vienen y me avisan para ir a adorarlo. Pero ya el ángel se les aparece y los manda por otro lado. Herodes está esperando, pero empieza a investigar sobre las Escrituras y sabe que va a venir un rey. Él teme pues perder el dominio que tiene sobre la zona, su reinado. Manda, acuérdense, matar a los inocentes. Al ángel previene a San José y lo manda pues a Egipto. A la muerte de Herodes regresa, se vuelve a aparecer y le dice, regresa porque ya no hay peligro, ya pasa el peligro. Entonces estamos hablando de la obediencia del Señor San José. En la Sagrada Familia pues constaba de San José, de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién obedecía? ¿A quién cree que obedecía? A sus padres, a la Virgen y al Señor San José. La Virgen María, ¿a quién obedecía? A José, a su esposo. Y de los tres, ¿quién sería el más santo de los tres? La Virgen. ¿Quién? La Virgen. San José. No, Dios, Jesús, era Dios. Bueno, sí. Es el santo de los santos. Nunca pecó, al igual que la Virgen, pues, pero era Dios. Mas sin embargo, siendo el más santo, se sujetaba a la obediencia en su madre y en su padre, pues, adoptivo. La Virgen, ¿a quién obedecía? A San José. Estaban todos sujetos, había un orden, pues. Ahora estamos platicando, ayer en la bendición que fuimos. Jesús, María Y José, sí, el más santo, o los más santos, después de, el más santo,
Jesús. Y luego en santidad, la más santa, la más pura, la Virgen. Y sin embargo se sujetaban en obediencia a José. Ahí se ve pues la jerarquía. Sí. Ajá, la Sagrada Familia, pero ahí debe haber un orden pues. La santificación y obediencia. En la Eucaristía se somete al sacerdote y en la Eucaristía se somete el Señor al sacerdote y en el éxtasis de los místicos a la autoridad del superior. Dios pidió a Santa Teresa hacer caso al confesor antes que a él. Un superior es el sacramento de la voluntad de Dios. Santa Teresa se dice, hay una historia pues que dice que le encantaba salir a dar plática, a platicar los domingos. En una vez de la Santa Teresa de Lisieux, la pequeña, ella muere joven, a los 24 años, pero como tenía Dios en su corazón, salía a dar pláticas los domingos cuando iban a visitar al convento. Y no, pues se adornaba, pues como a nosotros es que vamos a una plática, por ejemplo, yo no se me hace necesitar sacar un tema, yo siempre salgo cosas, siempre pasa, Dios me toma. Pero a mí me gusta aparte del tema. Pues Santa Teresa igual, o sea, aparte iban a escuchar la palabra de Dios, iban a misa y se quedaban platicando con las monjitas, iban los familiares, y ella vieron, les daba sus pláticas, y se estaciaba hablando de Dios, se le llenaba la boca de gozo, de gusto, de hablar de Dios. Pero no solo él, como tenía Dios en su corazón, todos los que la escuchaban quedaban llenas del Señor. Pero el confesor vio una vez que ella pues estaba cayendo un poco de soberbia, ¿verdad? Porque pues ya había cierta vanidad, cierto ego, así al ir a, ya, por lo que le decían, pues de que, ay, qué bonito habló, madre, qué hermoso. Entonces el confesor un día le prohíbe que salga a dar estas pláticas. Y entonces ella, por obediencia, se queda en su celda, encerrada. Y dicen que como león enjaulado de un lado a otro, de una para acá, de una para allá, desesperada porque pues era lo que le gustaba, hacer lo que le gustaba. Dice, cuando fue obediente, cuando se vaya a la visita y queda sola, es el primer día que entra en éxtasis, debido a esta obediencia que ella, en la que se sujetó. Santa Teresa la Grande también es un caso muy similar. Habla ahí que el Señor le pide que haga una cosa. No lo recuerdo ahí, debe estar en sus libros que ella escribe. Le pide que haga cierta cosa, pero entonces el superior, su confesor, se lo prohíbe y le dice que no. Entonces ella, en sus encuentros con el Señor, como que dice, pues que se trae, si me está mandando Dios, ¿a quién debo obedecer? Y cuando está en le dice al Señor, Señor, tú me pides una cosa, pero mi superior me ordena otra. ¿A quién debo obedecer? Como esperando que el Señor le diga, pues a mí, Teresa, pues qué ocurrencias. Pues yo soy Dios, a mí me obedéceme. Para sorpresa de Teresa, Santa Teresa, le dice el Señor, obedece a tu superior. Y yo ya veré cómo se cumpla mi voluntad. Obedece a tu superior, le dice Cristo mismo. El obediente, dice, en los religiosos o sacerdotes, tiene más confianza en la obediencia a su superior que si mismo Cristo se les apareciera. Se debe tener más confianza en la obediencia al superior que a una aparición de Cristo. O sea, ahí está Dios en la obediencia. Ahí está muy claro con Santa Teresa. ¿A quién le hago caso, Señor? ¿A mi superior o a ti? Pues, como diciendo, ¿verdad? O sea, no. Obedece a tu superior, para que lo entiendan, ¿verdad? Sí. Dice, el superior se puede equivocar, pero el que obedece nunca se equivoca. Hay tres razones, acuérdense que ya hemos platicado, tres razones por las que no se puede obedecer o no se debe obedecer. Primera razón por la que no se debe obedecer es en contra del dogma. Muchas sectas se han salido de la Iglesia Católica por ir en contra del dogma, por desobedecer. Por ejemplo, dicen muchos hermanos separados o muchas que han empezado, no, pues yo no estoy de acuerdo en que me confesarme en el sacramento de la confesión. Yo con Dios platico, levanto mi rostro al cielo, hablo con Él y ya, le platico mis pecados, le pido perdón y ya quedé, ¿no? Palabra de Dios, Juan 20:23, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. O sea, el ir contra un dogma, no.
Ahí no nos obliga la obediencia. ¿Qué otra cosa no nos obliga? Es en contra de la moral. Por ejemplo, las mujeres como trabajadoras, que el jefe, hay muchas cosas de broma, ¿verdad? Que el señor, venga, señorita, y siéntese en mis piernas, ¿no? Tanto así, ¿no? Pero mejor que te puedan pedir un vestido más escotado, o más cortito, o que te pidan una cosa que no, que vaya en contra de la moral, ahí no. O pudiera ser el jefe que a uno de los trabajadores que esté pues molestando a una de las trabajadoras, cosas así, en contra de la moral no. Y la tercera razón por la que no se debe obedecer es en contra de la caridad. Ahí no se debe obedecer. O sea, hacer algo en contra de tu hermano, causarle un daño, lo que tú quieras. Por ejemplo, que te pueda decir, yo recuerdo un caso yo rentaba una casa ahí por Ciudad Granja y el maestro tenía problemas con su esposa. La esposa lo dejó y se metió a vivir con otra persona. Y el maestro, como era maestro de una universidad muy famosa, le pidió a sus alumnos, les ordenó que fueran y golpearan al querido de la esposa. Pues eso no debe obedecer. O sea, tú puedes haberte negado a obedecer, pero como era maestro y supongo que a lo mejor les ofreció un punto extra, no calificó, me dijo, pues a fuerzas, pues lo que le está pidiendo no era cualquier cosa. Pero pedir algo en cuanto a la caridad no se debe obedecer. Tú tienes toda tu fuerza y todo para no obedecer una cosa mala que te ordene tu superior en una fábrica, en tu negocio, en tu empresa, y Dios está contigo y no te va a abandonar. Que te corren, no importa, te va a conseguir mejor trabajo el Señor o no te van a hacer nada porque Dios está contigo. Esas son todas las razones por las que no debemos obedecer. Y por otra razón, les dicen hasta en la escuela, ¿verdad? Aquí mi esposa, ¿cómo debe ser la obediencia? La obediencia, ¿cómo debe ser, amor? Al instante, de buenas y rápida y de buenas. De buen modo. De buen modo. O sea, tienes que obedecer uno al momento, o sea, al instante. De buena manera y rápido, que no es lo mismo al instante. Yo puedo decir ahorita, ve a hacer esto, sí mi amor, me levanto, hago esto. Eso es al instante y rápido, o sea, no estar ahí, luego los chavos van distrayéndose, se ponen a jugar una cosa, se ponen a jugar otra, y no lo hacen. Entonces es al instante, de buena manera y rápido, de manera ágil, pues, no corriendo, pero para que hagan las cosas bien hechas. Pero esas son las formas de obedecer. Bueno, dijeron para estabilidad, ¿no? Sí, pero es lo mismo. El otro está en espiritualidad, estaba viendo también en internet, que dice lo mismo. La forma de obedecer debe ser al instante y de buena manera. Ponen nada más dos, al instante y de buena manera. Esa es la que ponen en otras corrientes, pues, al instante, o sea, cuando te la digan y de buena manera. Bien y de buenas. Sí, viene de buenas. Que inclusive en la escritura te habla pues del hijo que lo mandan y dice que sí, pero no va. Y el que reniega, sí va. A fin de cuentas, pues, el que obedece tiene más mérito, pues, el que hace las cosas que el que no las hace, aunque diga que sí. Aunque vaya renegando. Decimos, el superior puede equivocarse, pero el que obedece no. Para santificarnos se necesitan dos cosas. Número uno, conocer la voluntad de Dios y cumplirla. En la obediencia está el conocimiento y la posibilidad de cumplimiento. Siempre hay soberbia en el fondo de la desobediencia. Los místicos sienten más seguridad obedeciendo al superior que a una aparición de Dios. Siempre que hay desobediencia hay soberbia. Lo dice muy claro. En el otro tema dice ahí, la manera de santificarnos más rápido, dice, es conociendo la voluntad de Dios y cumpliéndola. Que ese es otro tema, más adelante vamos a ver, ¿verdad? Las formas de cumplir estos mandamientos. Pero hasta hoy fue muy corto el tema, pero fue muy sustancioso, muy claro. La obediencia, dicen los místicos o los maestros de la espiritualidad, la obediencia es de los clavos más dolorosos y de los que más santifican. Obedecer no es nada fácil.